Bueno, gracias. Así es, amables seguidores de la cuenta Panamá Info 507 en Instagram, YouTube, Facebook y todas las redes sociales. Nos encontramos con el licenciado Calixto Silgado. Temas jurídicos con el licenciado Silgado. Vamos a hablar sobre la situación que está viviendo el país con estos actos que en las últimas horas se han dado, inclusive el asesinato de una persona, miembro de su colectivo político, licenciado, pero ante todo un ser humano que de hecho fungía como su director de registro público. Pero aquí llama la atención el licenciado Silgado que el ministro de Seguridad habla de un proyecto de ley denominado extensión de dominio y sugiere que los diputados de la Asamblea lo aprueben lo más antes posible, porque si no, esta situación del crimen organizado podría extenderse mucho más de lo que está aquí en el país, y esto podría escaparse de las manos, es lo que he entendido. Su punto de vista, licenciado Silgado. No, Alcide, mire, no sé si el señor ministro es abogado. Si lo es, si lo es, tiene una visión un poco limitada. Él apela al licenciado Silgado, y disculpe, en los 30 años o más de 30 años que tiene de experiencia de estar dentro de las filas de seguridad. Y eso, apelando precisamente en eso y en la experiencia que ha tenido, él dice que es importante que se apruebe ese proyecto de ley. No, ahí te quiero decir lo siguiente: si no es abogado, está a mi juicio mal orientado por los abogados. La ley de extinción de dominio no es otra cosa que la expropiación que haría el Estado de bienes y de propiedades de las personas vinculadas. Pero tú no puedes ir por ahí expropiando y extinguiendo el dominio de propiedad de las cosas por el simple hecho de una investigación. Tú tienes que esperar que haya la sentencia correspondiente para poder entonces disponer. Y eso actualmente existe. Eso actualmente existe, que es la confiscación que hacen los órganos judiciales cuando se prueba la existencia del delito y se prueba que el objeto o los objetos o las propiedades están vinculadas al delito. De manera tal que plantear que si la Asamblea no aprueba la ley de extinción de dominio, se nos va a ir de control la seguridad, y yo creo que es una visión un poco limitada del señor ministro, y lo respeto en su opinión, su experiencia hay que valorarla, pero en este aspecto tiene una equivocación de nacimiento, porque vuelvo y le reitero, la ley de extinción de dominio en sí no es lo que va a combatir el crimen organizado, porque generalmente este tipo de delitos, en efecto, lo que hace es ocultar bienes, lo que hace es ocultar propiedades, y usted no puede venir a expropiar propiedades que no estén vinculadas al delito. Yo creo que es un conjunto de cosas que sí hay que hacer, y quizá la ley de extinción de dominio pueda contribuir en algo como en debilitar económicamente a un individuo o a una estructura, pero no al delito como tal, porque para eso tendrías que violar la ley. Es como aquellos que dicen que para que este país no tenga problemas y para que este país la violencia no prospere como está en este momento, hay que reformar la Constitución. Es decir, que culpan a la Constitución de todos los males y no a las personas, no a los individuos que deben interpretar la ley. Mira, el asesinato de nuestro copartidario, el licenciado Agustín Lara, una persona tranquila, que no era conflictivo con nadie, dedicado a su trabajo, sus amistades, nos lleva a reflexionar y a exigirle al Ministerio Público y a las autoridades diligencia en esta investigación. Y yo llamaría a la sociedad a no especular, porque cuando nosotros especulamos sobre los hechos y todo lo que ocurre en el país quieren vincularlo a un tema de delincuencia organizada, entonces terminamos nosotros justificando los crímenes
los asesinatos como que el que lo sufre lo merecía. Y yo tengo la opinión y la impresión de que vamos por muy mal camino si siempre los organismos de seguridad o las autoridades encargadas de la seguridad tienen como respuesta que todo se debe al crimen organizado en este país, y eso no es lo correcto. Oiga, licenciado, precisamente usted ha tocado un punto importante, porque a raíz de los hechos lamentables después del mediodía de ayer con el licenciado Lara, las redes sociales explotaron especulando en cualquier cantidad de cosas, todo encaminado a precisamente el tema de crimen organizado. Sin embargo, llama mucho la atención que a raíz de esto el ministro salga entonces trayendo a colación esta ley o este proyecto de ley que está allá precisamente a raíz de esta situación. ¿No le llama la atención? Sí, te llama la atención, pero vuelvo y te repito, cuando uno responde a la presión y no a la ciencia y no al sosiego para poder llegar a la verdad, entonces quedamos justificando cosas que no son. Lara, el licenciado Agustín Lara, no era una personalidad conocida, por lo menos en el distrito, vinculado a hechos delictivos de ninguna manera. De tal forma que pretender tomar el homicidio inexplicable, bochornoso y repudiable cometido en su contra como uno de los elementos que demuestran el por qué debemos aprobar leyes como la ley de extinción de dominio, te demuestra que no hay un horizonte y no hay una claridad en lo que se está haciendo. Esto me acuerda el interés que había, usted se acuerda de una ley en la asamblea, que hay un grupito por ahí siempre que hablaba de la imprescriptibilidad del delito, es decir, que una persona que hubiese ocupado un puesto público durante el resto de sus días podría ser procesado aunque hubiesen pasado 30, 40 años. Entonces esos actos que son copias y malas copias de otras jurisdicciones, yo creo que nosotros los panameños debemos repudiarlo, porque nosotros, como decía el general Torrijos, cada pueblo tiene su propia aspirina, y yo creo que debemos buscarla en la información, en la educación, en la comunicación, y que los organismos de seguridad tengan mayor recurso, y no me refiero a carro, ya, sino a mayor recurso para que pueda interactuar con el sentido de inteligencia, y que sea la verdadera inteligencia la que funcione y no la apariencia o el mal querer hacia una o determinado individuo. Finalmente, licenciado, ¿qué nos depara a los panameños precisamente en esta situación en cuanto al tema de inseguridad que vivimos en el país? Hombre, yo creo que lo ocurrido con el licenciado Lara conlleva a las autoridades de seguridad a que coordinen entre ellos. Todos los organismos en este momento deberían tener una coordinación más estrecha, para los efectos de brindar esa colaboración a la comunidad. Y nuestra policía debe ver al ciudadano como un colaborador, no como un adversario, no como un enemigo, no como un objetivo de su condición de policía. ¿Ves el punto? En la medida en que ellos nos vean a nosotros como personas que podemos contribuir a nuestra seguridad, a la seguridad incluso de ellos mismos, entonces podremos ser exitosos. Y yo no pierdo la esperanza de que el presidente Cortizo pueda enrumbar el país por mejores derroteros. Bueno, así es, seguidores de la cuenta Panamá Info 507, temas jurídicos y de seguridad en el país, con el licenciado Calixto Silgado. Oiga, como siempre, su servidor y amigo Alcides Quintero Batista.